Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Son exactamente 5 de la tarde con 30 minutos. Y qué importante es saber comunicar. Usted seguramente, televidente, internauta, que está en vivo con nosotros la tarde de hoy, siguiendo UPAO Noticias, ha leído, ha escuchado siempre lo trascendente que resulta el saber comunicar de manera efectiva en distintos niveles, a nivel familiar, doméstico, institucional, laboral, en las mismas relaciones afectivas, interpersonales y sobre todo en el contexto de la comunicación política. Hemos visto que desde que asumió su gestión el profesor Pedro Castillo, en varias oportunidades cuando se ha dirigido a la opinión pública, en sus discursos a los ciudadanos, ha generado pues siempre una ambigüedad su discurso, que después ha sido eso ratificado, corroborado con sus ministros que decían o expresaban alguna información contraria a la que él había precisado en sus discursos. De eso vamos a conversar en breve, además de un importante anuncio que siempre nos tiene acostumbrado la Escuela de Ciencias de la Comunicación de UPAO en esta tarea que tiene de seguir innovando la creatividad en los estudiantes, como es un concurso conocido que tiene ya muy buen prestigio a nivel estudiantil de la Manzana de Plata. Pero antes conversamos con la doctora Carla Celi. Ella es docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, comunicadora social y doctora en educación, para hacer un análisis de esta importante comunicación política que no está funcionando muy bien a nivel de gobierno. Carla, qué gusto tenerte en UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, César. Un gusto, la verdad, qué bueno reencontrarnos por este canal. Saludos a todos. Así es, un gusto poder conversar, sobre todo de un tema tan importante, de tanta trascendencia como es la buena comunicación. Y como ciudadanos nos hemos visto pues siempre sorprendidos en las participaciones que tiene el presidente de la República, Carla, que no ha sabido llegar con un mensaje claro, preciso en sus políticas de gobierno, y que siempre han generado pues mucha polémica, mucha ambigüedad. De tu experiencia como comunicadora, como académica, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, estimado César, cuando nosotros hablamos de esta comunicación adecuada, hablamos de que hay que hacer arte y ciencia, ¿no? Se nos dice a nosotros hay que hacer arte y ciencia de la comunicación. Y la asertividad es parte de eso, ¿no? Y sobre todo en la política, porque artistas tienen que ser los líderes políticos porque deben manejar esos conflictos con mucha habilidad comunicacional y sobre todo apostando a ese ganar-ganar, ¿no? En el caso de los gobiernos, pues al bien común. Y justamente comentabas esas contradicciones, ¿no? Y resulta que cuando estaban en campaña, ellos encarnaban esos puentes dialogantes, esos vínculos, ¿no? De defender pues los derechos de los más débiles, del desprotegido, del poblador rural, pero ya en el poder, en lugar de aminorar, digamos, esas brechas, resulta que agrandan esos discursos tan polarizantes, ¿no? O sea, realmente terminan haciendo lo contrario. Dejan de ser esos nexos de relación, poniendo a una comunicación pero en posturas demasiado extremistas, ¿no? Y ahí es negro, es blanco, es izquierda, es derecha, y no dejan ese intermedio para el diálogo y el consenso. Y también hablamos de que la comunicación y la asertividad es ciencia, porque hay que entender, César, que detrás de esa comunicación nosotros tenemos un conjunto de teorías que tratamos, por ejemplo, de explicar esos comportamientos de las personas, de las organizaciones, y en este caso de los líderes, de los políticos, ¿no? Porque hay una comunicación que se gesta de manera verbal y no verbal. Entonces, si yo me remito al tema de la asertividad, hay que entender que nosotros estamos dentro de un proceso comunicativo y debo asumir mi rol de emisor, mi rol de receptor, dentro de un contexto, dentro de un tiempo, dentro de un espacio. Un rol, por ejemplo, que defiende a las minorías y también a las mayorías. Y eso implica, pues, asumir protocolos, ¿no? Formas de hablar, formas de vestirse. En este caso, si es presidente, pues, comportarse como un estadista, como un jefe de Estado. Entonces hay que entender que la comunicación
ese arte y esa ciencia. Y parece que no lo han entendido, ¿no? No lo han entendido de esa manera. Bien, ahora, hay que entender también que parte de esta, digamos, asertividad, un pilar importante es la confianza, y sobre todo en el ámbito político, porque la confianza nos permite justamente empatizar con esas necesidades de la gente y expresarlas o terminando expresándolas en acciones muy concretas, ¿no? Que al final en gestión pública eso se denomina, valor público. Y entonces para abrirnos en ese escenario de empatía, tenemos que actuar con transparencia. Aquella persona que realmente quiere dialogar, ¿no? Quiere entender al otro, inicia con una comunicación sumamente clara, transparente y con estos indicios de querer rendir cuentas a la población. Y parece que eso no se está gestando. Ahora, yo no entiendo, porque acá hay una serie de mensajes tan breves, contradictorios, y que no nos ha permitido a nosotros como ciudadanos develar esa ruta, ¿no? O ese rumbo político. ¿Y qué sucede? Que de repente podemos entender que es desde el punto de vista comunicacional, digamos, ¿no? Que es una actuación muy torpe de un Estado que piensa que la comunicación unidireccional, ¿no? De la plaza, de la masa, sigue funcionando para ellos, pero para nuestros tiempos, para los públicos de ahora, pues eso no es realmente importante. O también podemos pensar que esta comunicación que se está gestando es una ignorancia de entender que una estrategia comunicativa a nivel de gobierno no requiere profesionales de la comunicación. Entonces no están asesorándose adecuadamente. Y también hay una tercera posición, que a lo mejor sí están adoptando una estrategia, que es la estrategia del silencio, ¿no? O sea, que también sirve, pero definitivamente eso no funciona para este contexto ni para esta coyuntura. Entonces, esa poca información, digamos, que se está brindando y que también nosotros lo procesamos o lo interpretamos a nuestra manera, está siendo manipulada por muchos grupos de interés y por intereses que pueden ser legítimos o no, pero al final terminan generando más desconfianza de la que existe. Y ahí están las encuestas, y ahí está la población que quizá en algún momento apostó por una figura, ¿no? Por un símbolo que podía representarlos, pero termina siendo totalmente contradictorio, ¿no? Así es, y al extremo de que mañana va a entrar a debate la admisión de vacancia, ¿no es cierto?, del presidente, y que va a generar pues todo un malestar en toda la ciudadanía. Ahora, tú has mencionado, Cara, algo muy importante al momento que nos explicabas de la importancia de la comunicación, que el mensaje tiene que ser siempre transparente, claro, y el presidente Castillo ha hecho en alguna oportunidad un mea culpa, que sí han fallado las comunicaciones, también la vicepresidenta de la República y algunos ministros que han reconocido, no todos, pero algunos, que ha faltado y sigue fallando en la comunicación. Pero si hablamos de transparentar, que es un tema tan importante, de decir las cosas como son, con claridad, apelando a la verdad, el presidente tendría en estos casos que ser mucho más claro, porque ahora hay muchos temas que están, diríamos, no son muy claros, como estas relaciones que se han visto, estas reuniones en este domicilio de Breña, en Lima, y lo que hemos sido testigos de este dinero que apareció en un baño en Palacio de Gobierno. Entonces, esos temas que preocupan y desconcertan a la vez tendrían que ser abordados con mucha claridad y con mucha transparencia, más si el presidente se jacta siempre en su discurso de decir que es un abanderado, y así lo dijo desde su campaña presidencial, y lo sigue diciendo, que él va a luchar contra la corrupción. Entonces, no solamente hay que decirlo, sino también parecerlo, que eres una persona transparente, honesta, ¿verdad? Efectivamente, así es, ¿no? Cuando yo decía que cuando alguien tiene la intención de comunicar, lo hace desde el inicio, ¿no? Hay que entender que esa habilidad comunicativa se gesta para generar, digamos, propósitos hacia el bien común, y también hacer un mea culpa, porque es posible
por esta falta de conocimiento de gestión pública, pues haya muchos errores. Y entonces sí es posible que se pueda disculpar, ¿no? Este contexto. Sin embargo, no estamos transparentando, o sea, se sigue considerando que están actuando de manera oportuna, de manera adecuada, y ese cerrar también a los medios de comunicación, que son los canales a través de donde la mayoría se informa, pues no están siendo considerados, ¿no? O sea, todo este comportamiento uno tras otro, pues no está gestando la confianza que se quiere. Una confianza necesita una estrategia asertiva, es un conjunto, digamos, de acciones, mensajes integrados que generan puentes de diálogo, de abrirse a los medios de comunicación, de hablar con cada uno de los periodistas y también de interpelarse con preguntas hasta incómodas, ¿no? O sea, no es que se vayan a los medios y nos sentimos como en casa, sino que hay que entender que estamos para rendir cuentas a la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo actuar con mucha proactividad y no con agresividad, porque eso es lo que estamos generando, más desigualdades, más brechas, más elementos, digamos, contradictorios, ¿no? Y al final eso se disfraza, digamos, de mensajes autoritarios, César, ¿no? ¿Por qué? Porque como están actuando a la defensiva, eso delata o hace evidente su debilidad. La única forma de hacerlo, digamos, evidente es a través de estos mensajes que resultan muy impositivos, ¿no? hacia la población. Bien, finalmente, sabemos de que la Escuela de Comunicación, precisamente, entre otros contextos, prepara a los futuros comunicadores para que cuando tengan que desempeñarse en estos roles de asesores, de gestores de la comunicación, puedan pues actuar con la debida transparencia y la claridad que todo mensaje, que todo discurso necesita. Coméntanos ahora, Carla, tú en tu calidad de docente y una de las gestoras, promotoras de este importante concurso, como es la Manzana de Plata, que reaparece en una edición, imaginamos, recargada, con muchas expectativas, que a los chicos los motiva bastante. Sí, efectivamente, acá hay algo muy interesante porque nosotros volvemos a aparecer, pero ya en un escenario remoto, totalmente distinto. Y lo que hacemos es articularnos al proceso de formación, perdón, al proceso de proyecto formativo y de gestión de competencias. Entonces, antes lo hacíamos como un evento de reconocimiento, de valoración de los trabajos académicos, pero ahora está dentro del marco de la gestión de la calidad, ¿no? Es un trabajo de reconocimiento de las habilidades, de las competencias específicas del programa de Ciencias de la Comunicación. Entonces, los trabajos que se presentan prácticamente son de los cursos terminales en donde hay una serie de capacidades transversales, ¿no? Y ahí es donde los alumnos tienen que demostrar, por ejemplo, el aporte, el impacto del trabajo, su articulación hacia las prioridades regionales, a las ODS, su originalidad y la innovación, su fundamento, soporte práctico, el uso adecuado, por ejemplo, de estas narrativas, de estos lenguajes, de estas adecuaciones, este concepto ético también del comportamiento, de la responsabilidad social, y el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Eso es lo que nos trae, digamos, este escenario remoto, que también, digamos, hemos invitado a 3 tipos de jurados, ¿no? El docente de la carrera del programa de comunicación, y 2 especialistas, que son locales y nacionales. Lo bueno es que este entorno remoto nos permite establecer mejores articulaciones, ¿no? Entonces, realmente promete, son 13 categorías a los cuales los alumnos pueden inscribirse. No hay una intervención de exposición, solamente se inscriben con trabajos que hayan sido desarrollados dentro del semestre 2021, ya sea a nivel ciclo 0, 1 y 2, y del 2021 semestre el 1, ¿no? Ellos son los que pueden inscribirse en esta premiación, ¿no? En esta edición. ¿Y estos trabajos de los alumnos van a ser evaluados en una parte inicial o todos van a concursar a la vez, Carla? Bueno, realmente ya hay un filtro, ¿no? Son trabajos que han pasado con estándares de calidad, por lo menos estándares mínimos de calidad, y ya hay un grupo, ¿no? Por ejemplo, si el ciclo, por ejemplo, han tenido mínimo
14, bueno, de 14 para arriba, ¿no? Pero quien va a ganar, pues van a ser el que tenga mejores estándares, mayores aportes y esa mirada que tengan los jurados de que pues reciba este premio porque cumple con esos parámetros que se exige de competencias de perfil de egreso, ¿no? Y como decía, por ejemplo, que si en un informe de investigación, que esa investigación cumpla con toda esa rigurosidad metodológica, ¿no? Ahí está el fundamento teórico, que atienda a una problemática regional, nacional. Entonces, no es cualquier trabajo, es un trabajo muy valioso y en donde se pone en evidencia todas estas competencias que se requiere de un profesional que pueda aportar a su sociedad, que pueda aportar a la región, que tenga ese compromiso y responsabilidad social, ¿no? Y que sobre todo haga gala de pertenecer a nuestra carrera de Ciencias de la Comunicación de UPAO. Muy bien, sabemos que el día del concurso es el próximo 22 de diciembre, ¿verdad? Efectivamente, tienen hasta este sábado 11 de diciembre para inscribirse a través del portal manzanadeplataupao.com. Ahí están las fichas de inscripción. La ficha de inscripción es muy rápida, muy sencilla. Hay unos formatos que llenar y subir los trabajos. Y el día miércoles 22 será la ceremonia de premiación. Muy bien, muchas gracias, Carla Arceli, docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de UPAO, doctora en educación, por compartir esta amplia información con nosotros en UPAO Noticias. Éxitos en el concurso, Carla. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias, César. Hasta luego. Vamos a una pausa, 5 de la tarde con 47 minutos. Regresamos con más información en UPAO Noticias.